Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Al igual que Alberto, tú puedes hacer la siguiente pregunta en un próximo video. Me puedes escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, aquí mismo en la caja de comentarios o en la página de Facebook de Fotograma 24. Y bueno, lo que Alberto Sánchez nos comenta en esta ocasión es lo siguiente. Excelente video, David. Te quería preguntar qué son los DVD SuperBeat y si valen la pena. Y bueno, con esta pregunta nos vamos a remontar a varios años atrás en la vida del formato físico. Estamos hablando de finales de los 90s, inicios de los 2000s, hace bastante pero bastante tiempo. Según recuerdo, en mi colección llegué a tener 3 DVDs SuperBeat. El primero que tuve fue la primera cinta de Resident Evil y desde esa ocasión quedé sorprendido con la calidad de audio y video. Estamos hablando que en aquella época pues las televisiones más grandes eran estas de retroproyección. La realidad es que las pantallas de retroproyección no se veían tan bien. Pero bueno, era la mejor opción si lo que querías era una pantalla gigante, lo más grande posible, sin tener que apagar todas las luces. En aquella época pues yo no tenía una televisión demasiado grande, yo creo que tenía una de 28, 29 pulgadas, que en aquella época 29 pulgadas era una televisión pues relativamente grande. Para hacer uno de estos cajones grandes, pues tenía una imagen de gran tamaño sin tener que llegar a esa retroproyección que les comentaba. Y esta televisión que yo tenía era una televisión que ya era HDTV. Era análoga, era un CRT, era de tubo catódico, pero lo increíble es que ya aceptaba señales HD. Y ahí conectaba mi DVD, que en aquella época tenía un reproductor universal de la marca Onkyo, y la imagen se veía increíble, realmente una gran calidad de imagen, pero pues como se los he dicho en videos pasados, los dispositivos de Onkyo, en mi experiencia, no duran demasiado tiempo. Ese reproductor, por ejemplo, me duró 3 años y después lo tuve que cambiar. Pero bueno, regresando al tema del DVD SuperBeat, yo tenía este DVD que tenía muy buena calidad de imagen. Y bueno, pues compré esta película de Resident Evil en versión SuperBeat. Y una de las características que tenían estos DVDs es que tenían una portada mucho más chiquita y estaban rodeadas con un slipcover que era como con una textura metalizada, como holográfica, y en la parte de arriba decía SuperBeat. ¿Y qué características tenían este tipo de versiones? Porque en aquellos años pues teníamos la versión tradicional de Resident Evil en DVD, la normalita, que tenía sus extras, su comentario de director, etcétera, etcétera. Pero la versión SuperBeat eliminaba todos esos extras, eliminaba muchos lenguajes y se quedaba prácticamente con lo básico. Y la justificación para hacer esto es que todo el espacio dentro del disco fuera utilizado para descomprimir lo más posible el audio y el video. Entonces pues podíamos ver que la imagen tenía un mejor bitrate. Había algunas películas que en DVD llegaban a tener ciertos artefactos cuando había una imagen que se movía muchísimo, y normalmente el estándar de un DVD era un sonido en Dolby Digital 5.1. Bueno, pues los DVD SuperBeat normalmente venían con DTS o DTS y al mismo tiempo tenían un bitrate de video mucho más alto. Obviamente, dentro de esta resolución del DVD, que lo máximo que alcanzaba era 480p, pues se alcanzaba a ver bastante, pero bastante impresionante. Yo les podría decir que utilizando un DVD SuperBeat en esta época, en un proyector que ya sea 4K, se ve decente. No es la mejor calidad de imagen, pero definitivamente se ve una diferencia tangible entre una versión DVD normal y una versión DVD SuperBeat. Y esto tiene que ver con los artefactos que suceden por la compresión. Al tener menos compresión en un DVD SuperBeat, la imagen es mucho más consistente y sí daba una sensación de mayor claridad. Tal vez si tú veías un DVD SuperBeat por sí solo no decías,
es un DVD Superbit, sino que tenías que haber estado acostumbrado a la versión normal y cuando ya vieras la versión Superbit dijeras, órale, ahora sí veo una gran diferencia. Y entonces, pues estas características que tenían estos DVDs, de hecho adentro de estos DVDs Superbits normalmente venía un folletito. Y justamente te decía cómo se segmentaban normalmente un DVD. Te decían cuánto utilizaban para video, cuánto para audio, cuánto para los extras, subtítulos y lenguajes adicionales. Y en ese mismo folletito te venía la diferencia con un DVD Superbit. Y sí, te mostraban que prácticamente todo el almacenamiento del DVD Superbit era utilizado para el stream de video y de audio. Y entonces pues teníamos DTS, pero no era un DTS. En la época del DVD tuvimos varios títulos con DTS, pero normalmente ese DTS alcanzaba una tasa de más o menos 780 y tantos, si mal no recuerdo, kilobits por segundo. Era muy raro que un soundtrack en DTS lograra superar un megabit por segundo. Pero normalmente los DVDs Superbit sí superaban ese megabit por segundo. Recordemos que el DTS normal, el tradicional, el que venía en los DVDs, tenía una limitante de 1.5 megabits. Y muchas veces estos DVDs Superbits podían llegar a utilizar toda la calidad de audio. Y la verdad es que era una versión impresionante en cuestión de audio y video de una película. Pero ahora, había gente en aquella época que no tenía equipos que eran demasiado hi-fi o de alta fidelidad en cuestión de audio y tampoco eran de alta fidelidad en video. Entonces, cuando compraban su DVD Superbit, se decepcionaban de que no tenía extras. Ellos querían ver el detrás de cámaras, querían verlo con lenguajes alternativos y pues resultaba que normalmente un DVD Superbit solamente traía el audio en inglés, subtítulos, pero nada de extras. Entonces, pues se empezó a crear entre el consumidor tradicional como una mala fama del DVD Superbit, porque ellos querían los extras, por eso ellos compraban el DVD. Recordemos que una de las diferencias entre el VHS y el DVD es que el DVD ya te permitía cambiar de idioma, tener subtítulos y además ver un detrás de cámaras. Y muchas veces también incluían juegos interactivos, había trivias, eran muy divertidos los primeros DVDs. Pero pues la gente cuando compraba un DVD Superbit se decepcionaba porque decía, todos esos beneficios que debe de tener el DVD no los tienen los DVD Superbit. Pero por otro lado estábamos algunos fanáticos del cine en casa que ya comenzábamos a tener nuestro 5.1, Dolby Digital, ya los receptores mucho más caros, tenían DTS y si eran todavía mucho más caros, estaban certificados THX y teníamos nuestras televisiones, como les digo, entre comillas grandes y se veían bastante, pero bastante bien estos DVD Superbits. En ese tipo de equipos se alcanzaba a ver la diferencia en calidad de imagen entre el DVD tradicional y un DVD Superbit. Pero pues como les digo, fue un nicho de mercado muy específico. Si tú actualmente estás haciendo una colección de DVDs y quieres la mejor calidad posible de una película en ese formato, pues definitivamente un DVD Superbit es una gran opción. También hubo otras versiones alternativas que simulaban este mismo concepto de el Superbit. Y bueno, pues eso es un DVD Superbit, una versión de una película con la mayor calidad de audio y video. Si te dedicas a hacer una colección definitiva de DVDs, los DVDs Superbit son las mejores versiones que puedes tener en cuestión de calidad de audio y video. Recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, aquí mismo en la caja de comentarios o en la página de Facebook de Fotograma 24. Soy David Arce y nos vemos la próxima.